Hola a todos, en este video vamos a crear una web API con .NET 8 y vamos a estar utilizando Entity Framework Core con la metodología de Codefirst para conectarnos a una base de datos de SQL Server. Entonces el proyecto sería este de aquí, donde vamos a crear unas solicitudes HTTP para poder listar empleados, poder buscar empleado, guardar el empleado, editar y eliminar. Y también vamos a utilizar otra tabla que es perfil, el cual va a estar relacionada con el empleado. Entonces vamos a trabajar una relación de tablas junto con esta API. Entonces vamos a abrir nuestro Visual Studio. Estamos trabajando con Visual Studio 2022. Pero para asegurarnos vamos a buscar nuestro Visual Studio Installer, ya que la versión de .NET 8 solo lo vamos a tener en una versión que sea a este de aquí. Como pueden ver, 17.10.4, incluso creo del 10, no estoy muy seguro, pero por favor asegúrense de tener actualizado la versión de su Visual Studio para no tener problemas con la implementación del .NET 8. Bien, entonces vamos a iniciar. Dentro de Visual Studio 2022 vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a esperar que nos carguen las plantillas. Entonces aquí vamos a agregar los filtros, vamos a trabajar con el lenguaje de C# para Windows y también para API. Y de esta forma vamos a tener ya filtrado esta opción en la cual vamos a seleccionar ASP Core Web API. Así que seleccionamos, vamos a darle en siguiente. Para este ejemplo voy a poner CRUD API. Vamos a elegir la ubicación en donde deseamos que se cree nuestro proyecto. Simplemente voy a elegir una carpeta, vamos a darle en siguiente. La versión de framework vamos a utilizar .NET 8, como pueden ver acá. Bien, entonces en la parte de configuración o configurar HTTPS, yo lo voy a desactivar ya que no quiero que se cree un certificado, pero si ustedes desean lo pueden dejar activo, no hay ningún problema. Vamos a ir en la opción de aquí que es habilitar o compatibilidad de OpenAPI. Esto lo vamos a dejar activo y también utilizar controladores. El primero nos va a habilitar una interfaz como vimos al inicio en el cual vamos a poder visualizar nuestras solicitudes HTTP y el siguiente es para poder utilizar controladores. Si nosotros deshabilitamos esto de aquí vamos a trabajar con lo que es la API minimal, o bueno, acá nos dice, si damos una observación, con API mínimas, pero vamos a dejarlo activo. Vamos a darle acá en crear. Y entonces vamos a cerrar esta ventana y vamos a continuar con lo que es nuestros archivos o nuestra lista de archivos que se han creado para este proyecto. Vamos a tener acá lo más importante que viene a ser los controladores, el appsetting.json y el program.cs. Dentro de los controladores vamos a tener esta clase que al final termina con controller, en el cual vamos a observar que se ha creado una solicitud HTTP del tipo GET, en el cual nos devuelve una lista de objetos. En esta oportunidad es de la clase WhereForecast. Como podemos ver acá, simplemente se está creando los datos de manera de aplicación, o sea que no está interactuando con una base de datos. Y esta clase que vemos acá en WhereForecast lo vamos a tener aquí, que es WhereForecast.cs, solo que la clase lo ha creado acá fuera de las carpetas. Bien, entonces esto viene a ser nuestra clase de controlador, el cual nos permite crear nuestras solicitudes HTTP. Vamos a ir acá en lo siguiente, que es nuestro archivo program.cs. Dentro del archivo program.cs nosotros vamos a tener la configuración de nuestro proyecto, en el cual para poder construir le vamos a indicar que vamos a agregar controladores, vamos a trabajar con endpoints que vienen a ser nuestras APIs, y también vamos a estar utilizando la interfaz de Swagger que nos da una presentación de nuestras APIs. Vamos a construir nuestra aplicación y para el entorno de desarrollo vamos a visualizar nuestra interfaz de Swagger. Vamos a utilizar autorizaciones básicas y también lo que es el ruteo de nuestros controladores. Con esto es factible nosotros poder acceder aquí a nuestro endpoint que definimos en los controladores. Y finalmente vamos a correr nuestra aplicación.
Entonces program.cs sería lo principal para poder iniciar nuestro proyecto con todo lo que necesitamos. Así que vamos a continuar. El siguiente viene a ser de API settings.json. Dentro de aquí nosotros vamos a poder establecer lo que son parámetros necesarios para la aplicación. Por ejemplo, acá nosotros vamos a poner nuestra cadena de conexión más adelante. Así que lo dejamos ahí tal y como está. Dentro de este archivo de crewtapi.htp, que viene a ser lo nuevo para esta versión de .NET 8, tenemos acá lo que es solicitudes de acuerdo a lo que estamos creando en nuestra clase de controlador, que es WireForecast. Y a medida que nosotros vamos a ir creando más controladores, aquí se van a ir agregando más solicitudes. Sería lo mismo que en nuestra interfaz de Swagger, el cual nos ayuda a ejecutar las peticiones HTTP, pero acá nos ayuda también Visual Studio creando un objeto donde podemos hacerlo de frente aquí directamente en el Visual Studio sin ir al navegador. Más adelante vamos a ver a detalle este archivo de cómo se van generando nuestras solicitudes, pero acá como adelanto, aquí está haciendo una solicitud bajo nuestro localhost y nuestro puerto. Todo se guarda aquí, entonces está utilizando un get para poder ejecutar esta petición que se llama WireForecast, el cual va a disparar aquí en WireForecast que encontramos justo aquí con el mismo nombre. Bien, entonces vamos a continuar. Eso ha sido una breve explicación de cómo se encuentra creado nuestro proyecto. Voy a cerrar todas las pestañas y a continuación vamos a configurar nuestras bases de datos. Lo primero que necesitamos son crear modelos o entidades que vamos a trabajar en nuestra base de datos y podemos decir que serían nuestras tablas. Entonces para ello vamos a seleccionar nuestro proyecto, clic derecho, y vamos a agregar una nueva carpeta en la cual le vamos a poner el nombre de Entities, ya que van a contener nuestras entidades. Dentro de esta carpeta vamos a crear dos clases. Vamos a darle con clic derecho, a ver si es que podemos repetir, clic derecho, agregar nueva clase. Y la primera clase sería empleado. Lo dejamos ahí. Y nuestra siguiente clase va a ser perfil para indicar qué perfil tiene nuestro empleado. Muy bien, entonces vamos a iniciar con empleado. Vamos a agregar todas las propiedades que va a tener nuestra clase empleado, que bueno, al final se van a convertir en columnas para nuestra tabla empleado. Vamos a poner acá prop y vamos a presionar tabulación y automáticamente se va a generar todo esto. Bien, entonces primero necesitamos establecer el ID para nuestra clase empleado. Entonces para ello vamos a poner empleado, ID empleado. Tengo entendido de que para Entity Framework Core, si le dejamos como ID, lo va a reconocer como nuestra llave primaria automáticamente. Pero en el caso de que desean completar al igual que yo, que es con un texto más, pues vamos a configurar esto luego. Muy bien, vamos a crear la siguiente propiedad. Siguiente va a ser un string, el cual va a ser para el nombre completo de nuestro empleado. Y vamos a crear la siguiente propiedad. Va a ser un entero, va a indicar el sueldo del empleado. Vamos a continuar con la siguiente propiedad, el cual nos va a indicar el ID perfil que va a tener nuestro empleado. Entonces vamos a hacer acá algo para Entity Framework Core para que nos indique que nuestro empleado va a tener una relación con la tabla perfil. Así que vamos a poner acá prop. En cuanto al tipo, vamos a poner acá virtual y vamos a decir que va a ser de nuestro tipo perfil. Bueno, es una clase y aquí vamos a poner el nombre de perfil. Bueno, perfil referencia. Todo para que el nombre esté muy claro, por eso lo estoy poniendo así. Acá pueden poner otro nombre, pero yo utilizo de esta manera, perfil referencia, el cual me va a indicar que mi empleado puede tener un perfil de referencia. Muy bien, entonces vamos a guardar esta clase. Vamos a ir a la siguiente clase que es perfil. Y acá vamos a hacer lo mismo.
Entonces yo simplemente voy a copiar la que tengo por aquí y vamos a agregar acá. La primera propiedad es ID perfil y el siguiente viene a ser el nombre del perfil. Y ahora, este perfil puede estar conectado con muchos empleados, así que para ello lo que vamos a hacer es public y vamos a poner acá virtual y acá vamos a poner que es una colección de empleado, ya que nuestro perfil lo pueden utilizar varios empleados, así que vamos a poner acá empleados referencia. De esta manera y completamos con el get y el set. Bien, entonces ya tenemos hecha nuestra relación entre perfil y empleado, donde le decimos que perfil va a tener como muchos empleados y empleado solo puede tener un perfil. Entonces hasta el momento solo es una relación muy básica. Más adelante vamos a configurar cómo va a ser esa relación. Y para los que tienen dudas sobre esto de la interfaz de eCollection, es la estructura básica de una lista, ya que si presionamos acá F12 vamos a entrar en la construcción de este elemento o de este objeto, en donde, como pueden ver, tenemos estos métodos de add, clear y contains. Es una interfaz genérica que utiliza a INnumerable. Voy a cerrar, ya que si nosotros cambiamos acá por lista y acá presionamos F12, vamos a ver que nuestra lista está utilizando eList como interfaz y así se conecta con las colecciones. Solo son interfaces, solo que acá lo que es el lista tiene más métodos en cual no se va a utilizar. Y si yo entro incluso acá eList, F12, vamos a ver que eList está tomando como eCollection. Entonces como que vamos acá descubriendo cómo está construido nuestro objeto lista, pero acá vamos a ir con la interfaz eCollection, simplemente así. Bien, entonces vamos a guardar los cambios y a continuación vamos a configurar ya nuestra base de datos, pero para ello necesitamos instalar ciertos paquetes para poder crear esa construcción. Así que vamos a ir acá en explorador de soluciones y vamos a seleccionar dependencias. Clic derecho en dependencias y vamos a administrar paquetes NuGet. Vamos a instalar dos paquetes NuGet para hacer posible lo que es conectarnos con Entity Framework. Así que vamos a buscar este paquete que es microsoft.entityframeworkcore.tools. Seleccionamos y acá vamos a utilizar la versión 8.07. Instalamos y vamos a aceptar la licencia. Aceptamos y vamos a esperar que se marque con un check acá. Y listo, ya ha sido instalado. Vamos a buscar el siguiente paquete. El siguiente paquete viene a ser Microsoft Entity Framework Core.sql Server. Seleccionamos el paquete y de igual forma vamos a utilizar la versión 8.07. Instalamos y vamos a esperar que también nos pida la licencia. Aceptamos y muy bien. Bueno, esta hoja se va actualizando. Esto es si nosotros presionamos acá en nuestro proyecto que es CrudAPI, vamos a ver que se van acá listando todos los paquetes que vamos instalando. De manera si ustedes quieren saber qué es lo que se está utilizando, o de igual forma también pueden desplegar la opción de dependencias, paquetes, y acá vamos a ver los dos paquetes que hemos instalado. Bien, entonces vamos a continuar con la configuración de nuestra base de datos, ya que hasta el momento solo hemos creado las tablas, o sea, las entidades. Y ahora vamos a pasar con nuestra configuración de base de datos. Para crear la configuración de la base de datos, vamos a seleccionar nuestro proyecto y crear una nueva carpeta. La carpeta le vamos a llamar con el nombre de context. Y dentro vamos a crear una nueva clase. Esta clase le vamos a poner con el nombre de addDbContext. Bien, ya lo tenemos. Así que vamos a empezar agregando referencias. Vamos a llamar a nuestras entidades que se encuentran en nuestro proyecto y en la carpeta de Entities. Luego vamos a utilizar el paquete que hemos instalado, que es Microsoft.entityframeworkcore, punto y coma y listo. Vamos a continuar agregando la referencia del dbContext, que es un objeto que viene dentro de Entity Framework Core. De esta forma ya estamos estableciendo
o preparando a nuestra clase ActiveContext para poder utilizar todos los métodos para poder crear nuestra base de datos con Entity Framework. A continuación vamos a crear nuestro constructor y a definir las opciones. Vamos a escribir CTOR, tabulación, y se va a crear el constructor. Entonces dentro de aquí vamos a poner dbContext options. Vamos a utilizar los símbolos de menor mayor y mayor menor, y acá vamos a poner el nombre de nuestra clase, que es ActiveContext, y vamos a poner nuestras opciones, y al finalizar 2 puntos, y vamos a utilizar base y vamos a poner options. Muy bien, entonces ya tenemos configurado nuestra clase ActiveContext para que sea utilizada como un contexto de base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestras entidades para que sean seteadas como unas tablas. Vamos a escribir acá prop y vamos a cambiar el tipo. Ya no va a ser un tipo int, aquí vamos a poner que es un tipo dbset. Y vamos a utilizar nuevamente estos símbolos y vamos a poner acá el nombre de nuestra entidad, que es empleado. Vamos a duplicar esto y vamos a crear aquí nuestra entidad perfil. Estos dos van a ser agregados como nuestras tablas, solo que acá me está olvidando que debemos cambiar el nombre, que es empleados y perfiles. También lo pueden crear en manera singular, pero en plural es lo que mayormente se está manejando para Entity Framework. En cuanto a los nombres, también vamos a poder cambiar más adelante, no se preocupen. Si es que no desean que se creen de esta manera su tabla en la base de datos, podemos cambiarlo. Y lo vamos a hacer a través del modelado. Así que para ello vamos a poner acá protected override y vamos a sobreescribir el cual es el método de onModelCreating. Bien, entonces esto, si desean, lo pueden comentar. Y acá, como el nombre indica, vamos a empezar con el modelado de nuestra información. Entonces voy a definir cómo va a estar estructurado mi tabla. Bueno, voy a empezar primero con perfil. Necesito indicarle cuál va a ser la llave primaria, cuánto va a ser el ancho máximo de las columnas, cuál va a ser el nombre. Y también vamos a aprovechar para agregar algunos datos por defecto. Vamos a utilizar el modelbuilder.entity y acá voy a trabajar con mi tabla de perfil. Vamos a abrir acá paréntesis y voy a poner acá tabla como representando a mi tabla perfil, las flechas, y acá vamos a poner llaves. Vamos a finalizar con punto y coma y vamos a empezar con el diseño de mi tabla de perfil. Primero vamos a decir que nuestra tabla va a tener una llave principal, el cual se va a encontrar en nuestra columna call.idPerfil. Bien, vamos a indicar ahora que, bueno, hasta el momento solo hemos indicado que esa es mi llave principal, pero no estamos diciendo que va a aumentar de uno en uno. Para ello vamos a agregarle una propiedad para esa columna. Vamos a decir call.idPerfil. Vamos a utilizar lo que es identity column. Bien, y para finalizar vamos a decir que vamos a indicarle que va a generar siempre cuando se agregue un valor. Así que value generates cuando se agregue un registro. Muy bien, entonces vamos a poner lo siguiente, property. Necesitamos continuar lo que es añadiendo propiedades a nuestras columnas. Lo siguiente viene a ser para nuestra columna nombre, el cual le vamos a indicar que va a tener un ancho máximo de 50. Si no indicamos esto, por defecto va a ser el ancho máximo de nuestra columna como máximo, pero ya que acá podemos establecerle que podemos poner 50, así que nos ayuda mucho, la verdad. Ahora me estaba olvidando, si todo esto no deseamos configurar, simplemente hubiésemos creado en perfil con lo que es el nombre de ID y esto le iba a reconocer automáticamente Entity Framework Core, pero yo deseo trabajarle de esta manera. Y si alguna vez también se preguntan
cómo poder hacer cuando tienen otro nombre, entonces lo harían de esta manera. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a decirle que a nuestra tabla vamos a cambiarle el nombre con el método de toTable. Así que vamos a poner acá el nombre. Acá pueden poner cualquier nombre, no sé, le pueden poner perfiles 1, 2 y 3 y la tabla se va a crear así con este nombre en la base de datos. Pero bueno, yo acá quiero que se cree con el nombre de perfil. Punto y coma y listo. Lo siguiente vamos a decir que de una vez vamos a agregar data a nuestra tabla, así que vamos a decir has data y vamos a poner aquí adentro, entre paréntesis, nuestros objetos. Ya que es un tipo perfil, vamos a agregar un nuevo perfil de esta manera. El ID perfil va a ser igual a 1 y acá va a ser nombre y vamos a poner el nombre de este perfil que va a ser programador dev, una coma al final y voy a poner 2 más. El siguiente va a ser el ID 2, vamos a cambiar el nombre, acá va a ser senior y para el último voy a poner un 3, el cual le voy a poner con el nombre de analista. Entonces acá sí es necesario colocar los IDs. Si es que no colocan el ID, les va a traer problemas a pesar de que hemos establecido que esa columna está por defecto como identity. Así que no se olviden de colocar los IDs. Bien, entonces lo mismo vamos a repetir. Voy a copiar todo esto. Quiero validar si está bien. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá porque necesito establecer lo mismo para mi tabla de empleado. Vamos a cambiar lo que es todo esto. Primero voy a borrar, no vamos a establecer aquí data, ya no es necesario. Pero necesitamos establecer las llaves primarias. Aquí es ID empleado. De igual forma voy a pegar acá. En cuanto al nombre completo, esto es así, vamos a cambiar. El nombre de la tabla va a ser empleado. Bien, entonces acá vamos a agregar la relación entre empleado y nuestra tabla de perfil. Para ello vamos a poner acá tb. Que nuestra tabla tiene una relación de 1 con la columna, o bueno, acá vamos a indicar con la columna call.perfil referencia. Entonces empleado se va a relacionar solo con un perfil referencia. Pero a la vez este perfil referencia que se encuentra aquí en la clase perfil, este sí va a tener relación de muchos, así que vamos a decir que va a tener una relación con muchos, con with many, y vamos a indicar acá un alias de p indicando que es perfil.empleado referencia. Muy bien, entonces mi tabla empleado se relaciona con un perfil referencia, pero este perfil puede tener muchos empleados de referencia, por eso era importante el nombre ya que nos ayuda mucho. Y bueno, para finalizar voy a poner acá un punto y voy a decir que tiene una llave foránea, o bueno, que la llave foránea de esa relación se encuentra en mi columna call.idPerfil. Muy bien, finalizamos con punto y coma y ya tendríamos resuelto todo nuestro modelado para la creación de nuestras tablas. Y entonces ahora vamos a proceder con la conexión a nuestra base de datos. Estoy utilizando SQL Server y estas son mis bases de datos actualmente que yo tengo. Así que vamos a conectarnos a nuestro servidor y proceder a crear la base de datos, pero lo vamos a establecer dentro del archivo de addsettings.json, lo que es nuestra cadena de conexión. Vamos a poner acá una coma, vamos a poner acá conexión string, bueno, acá ya nos ayuda. Abrimos las llaves y acá vamos a poner el nombre que deseamos. En mi caso vamos a poner cadena SQL, 2 puntos, y vamos a poner acá nuestra cadena de conexión. Voy a poner que el origen de datos con data source viene a ser el nombre de mi servidor. Ustedes pueden poner el nombre de su servidor que indica acá, que en mi caso es jchambi/SQL Express. Así que acá yo voy a poner local.
Pueden poner también el nombre, pero no habría problemas. Entonces vamos a poner acá local. Y acá vamos a acompañar con diagonal, pero esta es la diagonal invertida 2 veces. Vamos a poner el nombre que es SQL Express, si es que no me equivoco. SQL Express, sí, está bien. Luego vamos a poner punto y coma, vamos a poner el nombre de la base de datos que todavía no ha sido creado, así que voy a poner database. Bueno, de esta manera, minúscula, va a ser igual. Y acá ponen el nombre de la base de datos que desean cómo se va a crear en SQL. Así que yo voy a poner db empleado, punto y coma. Y a continuación vamos a poner trusted-connection para decir que la conexión tiene que ser segura. Así que vamos a poner acá true, punto y coma. Y lo siguiente viene a ser trust server certificate, y esto va a ser igual a true. Muy bien, con esto es suficiente para poder conectarnos a nuestra base de datos, pero en general esto de aquí debería ser igual para todos, pero lamentablemente va a depender de cada uno de su máquina. Pero como les había comentado, generalmente funciona para la mayoría. Así que pueden hacer un intento de esta manera, o si no, podemos estar intentando con otras formas de conexiones que podemos encontrar por internet de acuerdo a su servidor. Bien, entonces vamos a guardar los cambios y a continuación vamos a crear ya nuestra base de datos. Para ello vamos a abrir el administrador, o bueno, la consola de administrador de paquetes. Lo podemos tener aquí abajo, consola de administrador de paquetes. Pero también, si es que no pueden visualizar esa opción, pueden entrar aquí en herramientas, administrador de paquetes NuGet, y vamos a ir acá en consola de administrador de paquetes NuGet. O bueno, solo paquetes. Y vamos a tener esta vista de aquí. Pero antes me estaba olvidando, solo hemos establecido nuestra cadena de conexión, hemos creado el modelado de la base de datos, pero en ningún momento estoy indicando que este modelado de mi base de datos va a estar utilizando mi cadena de conexión. Eso era muy importante. Si es que yo ejecutaba los comandos para crear la base de datos, no iba a funcionar. Entonces, para realizar esa conexión entre mi contexto y mi cadena de conexión, vamos a ir acá a explorador de soluciones y vamos a entrar en program.cs. Vamos a utilizar nuestras referencias. Vamos a poner acá using Microsoft.entityFrameworkCore, punto y coma. Es el paquete que hemos instalado y vamos a utilizar acá CRUD-API. La carpeta donde se encuentra nuestro contexto a la base de datos. Y antes de construir la aplicación, vamos a indicar esa relación entre mi contexto y la cadena de conexión. Vamos a poner acá builder.service.addbcontext y acá vamos a poner entre estos símbolos addbcontext, que viene a ser el nombre de mi clase donde se encuentra todo el contexto de mi base de datos, y vamos a acceder a lo que es las opciones que habíamos establecido allá adentro y vamos a poner las flechas. Y vamos a simplemente a darle un enter y vamos a configurar estas opciones. Vamos a poner acá options, punto, y vamos a decir que vamos a utilizar SQL Server para nuestra conexión. Y acá vamos a poner paréntesis, voy a cerrar punto y coma, o bueno, no es necesario. Solo que este paréntesis de acá del options ya lo había borrado, entonces para no tener problemas vamos a dejarlo así, de esta manera. Entonces, aquí adentro de estos paréntesis debemos establecer nuestra cadena de conexión y debemos acceder a este archivo. Pero ¿cómo hacemos? Pues vamos a poner builder.configuración.getConnectionString y acá vamos a poner el nombre de cadena SQL. Este ConnectionStrings está siendo llamado acá y solo nos pide el nombre donde se encuentra nuestra cadena de conexión, que es cadena SQL. Muy bien, entonces
Vamos a ir acá y lo vamos a pegar. Si ustedes tienen acá otra cadena de conexión, no sé, para otra cadena de SQL, para otro servidor, entonces ponen acá uno y esto simplemente copian y lo pegarían aquí. Pero bueno, eso es en otro escenario, así que voy a borrar esto para no tener problemas y lo vamos a dejar así. Bien, entonces ya hemos establecido la relación y ahora sí podemos crear nuestra base de datos con los comandos de Entity Framework. Vamos a iniciar primero con la migración, el cual nos va a crear una clase especial para poder saber cómo va a ser construido nuestra base de datos con las tablas. Muy bien, entonces para ello primero vamos a agregar add-migration y vamos a poner entre doble comillas mi primera migración. Cerramos doble comillas y vamos a darle acá en Enter. Vamos a esperar que proceda a crear. Muy bien. Entonces, si vamos al explorador de soluciones, vamos a encontrar una carpeta Migrations y vamos a encontrar esta clase con el nombre que hemos puesto para crear la migración, que es primera migración. Vamos a encontrar esta clase en donde vamos a ver que estamos dando de alta la creación de nuestra tabla perfil, estableciendo las entidades, el tamaño máximo de la columna nombre, creando lo que es la llave primaria, sí, muy bien, creando otra tabla de empleado y acá estamos estableciendo todas sus propiedades y acá está la referencia del foreign key. Y por abajo estamos teniendo lo que es dando de baja a la tabla empleado y perfil en el caso existiera. Bien, entonces todo esto le sirve para la construcción de la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es de una vez crear nuestra base de datos, ya que si vamos a SQL Server y actualizo mis bases de datos, pues no vamos a encontrar mi base de datos. Vamos a ir nuevamente aquí al comando que tenemos aquí. Recuerden, si es que se han olvidado, es herramientas, administrador de paquetes NuGet y consola de administrador. Acá también me había olvidado que acá deben elegir el proyecto en donde se encuentra su contexto de base de datos. Como solo tenemos un proyecto, pues no tenemos problemas. Pero si tuvieran, seleccionan el proyecto en donde está su contexto de base de datos. A continuación vamos a poner update-database. Vamos a presionar Enter y también vamos a esperar acá la construcción. Al parecer no tenemos ningún problema y muy bien. Vamos a ir acá a nuestra base de datos. Vamos a actualizar. Y muy bien, tenemos nuestra base de datos empleados donde vamos a encontrar en las tablas nuestra tabla de empleado y perfil. Y acá tenemos una tabla de migraciones donde simplemente estaríamos viendo las migraciones que hemos creado. Vamos a abrir una nueva query para poder ejecutar lo que son los selects a estas tablas. Entonces primero haría un select a mi tabla de empleado. Vamos a verificar que no tenemos ningún resultado. Voy a copiar esto y vamos a hacer otro select por aquí. Vamos a utilizar la tabla de perfil. Y como nosotros habíamos establecido por Visual Studio, vamos a regresar al contexto. Habíamos creado acá que ya tiene data por defecto. Entonces esto ya lo vemos reflejado aquí. Y la siguiente tabla ya les había indicado que viene a ser el historial de migraciones que vamos creando. Bien, entonces tenemos nuestra primera migración que está con la versión 8.07. A medida que nosotros podemos ir modificando, ya sea en nuestro perfil, nuestra entidad perfil, no sé, agregamos otra columna más, agregamos otra migración con el comando de agregar migración, ponemos, no sé, actualización de la tabla perfil. Entonces le damos Enter y luego actualizamos la base de datos. De esa manera se van creando más migraciones. Bien, entonces ya tenemos creado nuestra base de datos y está conectada con nuestra aplicación de aquí de esta manera.
entonces vamos a empezar a crear nuestros controladores y así ser posible crear nuestros puntos de salida o endpoints. Para crear nuestros puntos de salida o los endpoints, vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta de controller. Vamos a agregar un nuevo controlador que lo tenemos aquí arriba, controlador. Y vamos a seleccionar acá, importante es API, no de controlador sino API. Vamos a seleccionar la opción controlador de API, 2 puntos en blanco. Agregamos esta opción y vamos a cambiar el nombre. Acá vamos a poner el nombre de perfil, ya que vamos a tener esa relación de este controlador a qué le pertenece, entonces va a ser perfil. Siempre vamos a dejar el contexto a la palabra controller.cs. Vamos a agregar. Voy a cerrar las demás clases, así que no los vamos a necesitar por ahora. Bien, entonces vamos a crear algo muy simple con nuestro controlador de API y para ello vamos a cerrar esto de acá para tener todo el escenario posible. Entonces vamos a empezar añadiendo referencias. Vamos a utilizar Microsoft.EntityFramework Core, la librería que hemos instalado, y el siguiente viene a ser nuestro CrudAPI.contexto, donde se encuentra nuestra clase de AppDbContext, que es la representación a nuestra base de datos. Bien, entonces nuestra API se conforma de la siguiente manera. Es una ruta en donde vamos a poder acceder a nuestra API con API diagonal y el nombre del controlador. Acá nosotros podemos quizás cambiar perfil, que sería lo mismo, pero bueno, Visual Studio nos da esta opción de que inmediatamente se pone el nombre del controlador aquí. Así que ya saben, eso es normal. Vamos a tener nuestra clase que hace referencia a Control Base para poder trabajar con los puntos de salida y así poder hacer nuestras solicitudes HTTP. Y como manera de práctica, para este ejemplo no viene a ser lo mejor, pero acá vamos a tratar de luego cambiar esta implementación. Así que primero vamos a empezar con lo básico. Vamos a crear el constructor de esta clase. Y acá nosotros vamos a recibir nuestro contexto de base de datos. Vamos a crear una variable private read-only y vamos a utilizar a AppDbContext y vamos a ponerle así _context y vamos a recibir el contexto de nuestra base de datos y vamos a establecer aquí el valor de context, va a recibir el valor de context. Ahora, esto de acá se llama inyección de dependencias. Y la instancia de este objeto lo estamos recibiendo por medio de este AppDbContext. Acá también podemos agregar otros servicios. También existe el punto, vamos a agregar punto addScope, el addSingleton, pero el método de AppDbContext le pertenece a Entity Framework para poder agregar contextos de base de datos y para poder reutilizarlos así por inyección de dependencias. Bien, entonces nuestra variable ya está instanciada con el valor de nuestra base de datos. Y lo siguiente es crear nuestras solicitudes. Vamos a crear una solicitud HTTP GET. Y acá vamos a crear lo que es nuestro ruteo. Este root, al igual que acá, funciona para darle un nombre. Aunque también pueden ponerle así, con el name, para indicarle qué nombre va a tener, tal y como lo habían hecho acá en Wire Forecast que tenemos aquí, que le habían establecido el nombre aquí. Pueden optar de esta manera, pero también pueden utilizar el route. Entonces yo voy a utilizar esto. Vamos a poner que el nombre de este endpoint va a ser lista del tipo get. Y acá vamos a decirle que va a retornar de manera asíncrona una acción. Voy a poner acá que va a ser result. Y le voy a poner con el nombre de get. Bien, y a continuación vamos a devolver nuestra lista de perfiles. Vamos a crear var lista perfil.
Vamos a utilizar await para poder acceder a nuestra base de datos, que está el context.la tabla perfiles, y vamos a decir que devuelva nuestra lista de perfiles de manera asíncrona. Y para finalizar vamos a devolver de manera con una respuesta de OK nuestra lista de perfil y listo. Ya estaría nuestra primera API para perfil. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo está quedando. Este de aquí viene a ser nuestra interfaz de Swagger y vamos a ver que tenemos aquí ya para perfil nuestra API GET. Si listamos, bueno, tenemos algo muy básico. Dice que la respuesta esperada sería un code 200. Que hay algo diferente con el forecast, que tiene acá un esquema de lo que deberíamos devolver, así que eso lo vamos a ver también acá. Vamos a agregar aquí en nuestro perfil, no se preocupen, ya que aquí tenemos un detalle de qué es lo que esperamos, nos devuelve el esquema. Y acá no tenemos esa opción, así que luego lo vamos a agregar. Pero vamos a detallar lo que tenemos aquí. Entonces tenemos API, perfil, lista. Esto de acá viene a ser por la construcción de la ruta API, el nombre del controlador, que es perfil, y luego lista. Se van concatenando, así que por eso tenemos toda esta URL para ejecutar nuestra API de perfil. Vamos a desplegar en tryout, ejecutamos y vamos a tener como respuesta nuestra lista de perfiles que tenemos en nuestra base de datos. Bien, entonces, pero acá como pueden ver tenemos una propiedad que es empleado referencia nulo y la verdad esto de aquí no está bien, no debemos trabajar de esta manera, ya que nosotros estamos devolviendo lo que es como respuesta nuestra entidad de base de datos, o sea, estamos retornando cómo se encuentra nuestra tabla en la base de datos y esto no se debe hacer así. Así que vamos a cambiar lo que es la respuesta, no debería ser así, de esta manera. Y vamos a agregar algunos detalles más. Entonces vamos a limpiar esto. Solo que, bueno, voy a ejecutar nuevamente y voy a ejecutar la URL, ya que también quería ver que puedan entender que la URL también lo podemos ejecutar simplemente pegando acá. Enter y acá tenemos la respuesta. Bueno, voy a darle acá el formato y ahí tenemos la respuesta. Sin tanto diseño, ejecutamos la URL y tenemos la respuesta de nuestra API. Bien, entonces vamos a solucionar primero en la respuesta que esperamos, ya que no tenemos ningún dato aquí. Vamos a cerrar esto y para saber esto vamos a decirle que iActionResult, entre estos símbolos necesitamos indicarle qué tipo vamos a devolver. Va a ser una lista y otra vez estos símbolos. Y vamos a decir acá que va a ser una lista de empleados. Bueno, me estoy adelantando, es perfil. Muy bien, entonces me imagino que se ha agregado acá la referencia. Vamos a ejecutar ahora. Y muy bien, entonces acá tenemos nuevamente nuestro perfil, no ha cambiado nada. Pero vamos a ver que ha cambiado aquí entre la respuesta que esperamos. Como pueden ver, vamos a esperar una lista de perfil. Tenemos el ID perfil, el nombre, pero tenemos todo esto, empleado referencia, que hace el llamado a un empleado. Y acá se repite perfil de referencia y acá puede existir un bucle infinito de referencias. Por eso no es lo correcto devolver nuestra entidad como respuesta. Incluso acá en los esquemas tenemos nuestro perfil y vemos cómo está conformado. Perfil referencia, que tiene una referencia empleado. Y nuestro perfil de referencia tiene relacionado a otro perfil y así se va generando bucles infinitos. Así que por eso no es conveniente devolver nuestro perfil o bueno, nuestra entidad de la base de datos, porque esto no es seguro. Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestro proyecto y vamos a solucionar eso de ahí. Para ello nosotros debemos crear otra clase con la misma estructura de nuestra entidad para poder devolver los datos que solo consideramos que sean necesarios. Para ello vamos a ir a explorador de soluciones y vamos a crear acá una nueva carpeta. El nombre de la carpeta le vamos a llamar como DTOs, de objetos de transferencia de datos.
Así que vamos a crear una nueva clase y le vamos a llamar como perfil DTO, de Data Transfer Object. Agregamos y vamos a utilizar, miren, voy a ir acá en mi entidad de perfil, vamos a ir acá, perfil, y solo voy a copiar lo que necesito, que es el ID perfil y el nombre. Mi referencia no lo necesito, no necesito enviar eso. Copio estos dos, regreso en perfil DTO y lo pegamos. Bueno, acá simplemente voy a decir que vamos a permitir nulos para que no nos indique eso. Guardamos y listo. Vamos a ir acá a nuestro método, que es el HTTP-GET, y vamos a cambiar acá. No vamos a devolver un tipo perfil, vamos a devolver un perfil DTO. Solo que no estamos haciendo referencia. Acá vamos a poner punto la carpeta de DTOs y ya no tenemos ese error. En cuanto a esta lista de acá, vamos a cambiar la lógica. Va a ser una lista de nuestra base de datos y vamos a crear acá otra variable que va a ser lista DTO. Le voy a poner así en mayúscula y va a ser una nueva lista de perfil DTO. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es crear un for each para poder iterar cada uno de los elementos, bueno, de los ítems que vamos a encontrar en nuestra lista de la base de datos. Y cada vez que iteremos vamos a decir que en nuestra lista de DTO vamos a agregar ese elemento que se llama perfil DTO. Bueno, no me lo ha agregado. Perfil DTO y vamos a llamar a cada una de sus propiedades ID perfil, item.idPerfil y el nombre va a ser igual a item.nombre. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a devolver es nuestra lista DTO. Guardamos los cambios. Ahora si quieren evitar todo esto, simplemente pueden cortar todo esto de aquí y lo mandamos acá para ahorrarnos algo de variables. Sería lo mismo, solo que estamos inmediatamente haciendo, obteniendo o iterando cada uno de los elementos de nuestra lista sin crear variables. Guardamos los cambios, vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede ahora. Muy bien, ya tenemos acá la ejecución del proyecto, nuestra API perfil. Y acá miren, lo que esperamos es simplemente una lista de perfil que contiene ID perfil y nombre. Ya no aparece nuestra referencia. Incluso acá en los esquemas tenemos perfil DTO que tenemos estas propiedades. Bien, entonces vamos a hacerle un tryout, un select y vamos a ver que solo tenemos lo que necesitamos. ID perfil, nombre, ID perfil y nombre. No tenemos ya más las referencias y eso es importante. No necesitamos exponer nuestras entidades, sino una clase que es DTO, Data Transfer Object, el cual solo enviamos o compartimos información al usuario de los datos que nosotros según consideramos necesarios. Además que es de la manera más segura. Y entonces vamos a terminar esto y a continuación vamos a continuar ahora con nuestro controlador de empleados. Ya sabemos cómo ha funcionado esto, solamente es para devolver una lista y ahora vamos a crear empleados. Ahora también hay una mejora, ya que esto también no es conveniente hacer aquí. Deberíamos hacer o crear un servicio en el cual nos devuelva toda esta lógica y el servicio solamente debería devolver eso, ¿no? Una lista, nada más. Toda esta lógica, meterlo dentro de un servicio y el servicio ser ejecutado a través del controlador. Pero eso lo vamos a hacer al final, que es una de las mejores opciones para ir acomodando nuestro código. Bien, entonces antes de continuar con el controlador de empleado, vamos a crear un nuevo DTO para empleado. Vamos a agregar una clase y voy a poner acá empleado DTO. También solo vamos a utilizar las propiedades que necesitamos. Va a ser ID empleado, el nombre completo, el sueldo y miren, esta vez es así, ID perfil y el nombre del perfil. Ya no una referencia a esa clase. Guardamos los cambios y vamos a crear ahora nuestro controlador de empleado. Agregamos nuevo controlador, controlador tipo API, API en blanco.
agregamos y vamos a cambiar el nombre que va a ser empleado. Bien, entonces vamos a necesitar lo mismo en la parte de referencias. Vamos a copiar todo esto de aquí y lo vamos a pegar. Estoy copiando de perfil ya que habíamos agregado ahí todo anteriormente. Y ahora vamos a empezar con nuestro controlador. Así que vamos a crear acá lo que es el constructor. Voy a poner empleado controller, pero necesito poner acá mi variable privada, el tipo es read-only, haciendo referencia a mi contexto de base de datos, context. Y acá vamos a agregar el contexto, inmediatamente ya lo tengo mapeado. Y vamos a empezar con las solicitudes HTTP. Vamos a empezar con el get. Voy a ponerle en cuanto a la ruta, el nombre va a ser lista de empleados. Bueno, solo lo voy a dejar como lista. Va a ser público. Bueno, acá me equivoqué. Es public. Va a ser asíncrono. Y va a devolver una tarea ya que es asíncrono. Vamos a poner aquí es un action result. Y acá vamos a establecer el tipo que va a enviar, que va a ser una lista de empleado, pero va a ser DTO, ya que ya sabemos cómo deberíamos trabajar. Y acá vamos a poner el nombre de get a esta función. Muy bien, voy a dar acá Enter. También de la misma forma que teníamos antes, vamos a crear una lista, pero esto va a ser lista DTO. Y acá vamos a crear una nueva lista de DTO. Vamos a crear una lista, pero de mi base de datos, haciendo referencia a nuestro contexto con await context.mi tabla de empleados. Vamos a devolver una lista. Así que voy a poner to list async, pero mi empleado necesita una referencia de perfil. Así que vamos a poner acá punto. Vamos a incluir, vamos a poner un alias de p, haciendo referencia a perfil. p.perfil referencia. Entonces estamos haciendo un select a empleado con un inner join hacia perfil referencia. Vamos a poner acá for each. Vamos a iterar los elementos de nuestra lista de DB. Y vamos a establecer en lista DTO, agregando cada uno de nuestros ítems. Solo que acá es lista DTO. Vamos a agregar un empleado DTO y establecer cada una de las propiedades que va a tener. Primero es un ID empleado de ítem ID empleado. Bueno, acá me confundí. Punto ID empleado. El siguiente es el nombre completo de ítem nombre completo. Luego viene a ser el sueldo de ítem sueldo. Y tenemos ID perfil de ítem ID perfil. Y vamos a terminar con nombre perfil, pero en esta oportunidad es ítem.perfil de referencia. El nombre de nuestro perfil. Bien, entonces acá termina nuestro for each y vamos a devolver con una respuesta de OK nuestra lista de DTO. Vamos a ejecutar nuestra API para ver cómo está quedando. Bien, ahora tenemos nuestra lista de empleados, pero si nosotros listamos no vamos a tener ninguna información porque no tenemos nada en la base de datos. Pero al menos tenemos acá una referencia de qué es lo que va a devolver. Una lista de empleado DTO. Y en el esquema se va agregando acá. Bien, entonces vamos a continuar. A ver, lo siguiente viene a ser para obtener solamente un empleado. Así que vamos a... Voy a copiar todo esto de acá. Y lo vamos a pegar aquí. Esta oportunidad solo va a ser un empleado. Y vamos a poner acá buscar.
Y este get va a recibir un parámetro que va a ser un ID del empleado. Y el parámetro lo vamos a recibir por la URL. Así que vamos a poner acá diagonal entre llaves el mismo nombre que tenemos ahí. Mucho cuidado, tiene que ser el mismo nombre que recibimos acá. Abrimos llaves, enter y vamos a empezar con la configuración. Entonces vamos a crear acá un empleado DTO. Va a ser un new empleado DTO. Vamos a crear un empleado DB. Y esto de acá pues vamos a utilizar lo mismo que tenemos aquí, sin el toList, porque esto devuelve una lista, ya que sabemos cómo funciona esto. Y acá voy a poner un enter y voy a decir un where, donde dentro de mis empleados quiero que me encuentres un ID empleado de acuerdo a lo que estoy recibiendo. Y para finalizar voy a poner solo devuelve el primero que encuentres de manera asíncrona. Bien, entonces ya no tenemos problemas. Vamos, bueno, acá me equivoqué. Empleado. Y vamos a decir que a nuestro empleado DTO, en su propiedad de empleado, va a recibir el ID que estamos recibiendo. Luego es empleado DTO punto nombre completo. Bueno, acá me equivoqué. Punto nombre completo del empleado DB que hemos encontrado. Bien, luego es empleado DTO punto sueldo, va a ser igual a empleado DB sueldo. Empleado DTO punto ID perfil es igual a empleado DB ID perfil. Empleado DTO punto nombre perfil es igual a empleado, disculpen, acá es DB punto perfil de referencia punto nombre. Y vamos a devolver el empleado DTO. Muy bien, entonces así se va construyendo. Esta es nuestra segunda API para devolver un solo empleado. Y vamos a continuar con la API para poder crear un empleado. Voy a copiar todo esto. Y vamos a cambiar acá HTTP. Bueno, disculpen, es un post para poder agregar. Ya no necesitamos parámetros, así que vamos a poner acá guardar. Este de acá vamos a poner con el nombre de guardar, aunque la verdad va a tomar este nombre, no este de aquí. En cuanto al parámetro que vamos a recibir, va a ser un empleado DTO. Empleado DTO. Y vamos a poner el nombre de en minúscula para no tener problemas. Empleado DTO. De esta manera. Abrimos las llaves y listo. Acá nosotros podemos indicar que necesitamos recibir desde el from body, pero ya que es un objeto con varias propiedades, entonces lo toma así como por defecto, que estamos recibiendo desde el body ese objeto. Entonces vamos a tener que agregar este empleado que recibimos, que es DTO, a nuestra base de datos, que es un empleado. No es un empleado DTO, así que necesitamos crear para ello un var empleado de base de datos DB. Va a ser un nuevo empleado, solamente empleado, ya que esa es nuestra entidad. Y pues vamos a asignarle cada una de las propiedades, por ejemplo, nombre completo de nuestro empleado que recibimos, punto nombre completo. Luego es el sueldo de empleado DTO sueldo, y luego tenemos el ID perfil, que son los necesarios que necesitamos acá. Solamente eso, ya creamos nuestro empleado de base de datos y vamos a decir que vamos a agregar. Voy a utilizar acá el await a nuestra base de datos, que es el context.mi tabla de empleados, y vamos a agregar de manera asíncrona el empleado DB. Entonces aquí solo estamos agregando de manera temporal. Como nos dice acá, esto solo agrega de manera temporal, y para insertar en nuestra base de datos debemos llamar al sesChange. Entonces vamos a utilizar await context.sesChange de manera asíncrona y vamos a retornar simplemente un mensaje de OK donde diga empleado agregado.
De esta manera voy a finalizar aquí y listo, muy bien. Vamos a hacer una prueba de poder ejecutar esta API de acá. Y vamos a ir en lo que es el post de guardar. Vamos a poner acá entre out y voy a eliminar el ID ya que no necesitamos esto ni tampoco el nombre del perfil. Por ejemplo, voy a poner acá José Pérez. Él está ganando 4000 y en cuanto al perfil va a ser número 2, que es, si no me equivoco, programador de tipo desarrollador o senior. Y vamos a ejecutar. Y tenemos nuestra respuesta que es exitosa con el código de cientos y nuestro mensaje que es empleado agregado. Bien, entonces vamos a limpiar esta solicitud. Y vamos a ir acá a lista, ya que nos mostraba una lista de empleados. Y vamos a dar en tryout, ejecutamos. Y tenemos como respuesta a nuestro empleado. Así que voy a copiar esta URL. Y lo voy a pegar acá para ver con mayor detalle, ¿no? Que es nuestra lista de empleados, ID empleado 1, nombre, sueldo, perfil y nombre del perfil programador senior. Si revisamos en nuestra base de datos, vamos a ver que acá tenemos nuestro empleado. Bien, entonces ya que estamos ejecutando el proyecto, vamos a hacer uso de este archivo que les había mencionado, que es el CRUD-API.htp. Vamos a ir a la opción de ver. Tenemos otras ventanas y acá teníamos explorador de puntos de conexión. Y nos va a abrir esta ventana de acá. Y acá tenemos todas nuestras APIs que todas las APIs que ha reconocido dentro de nuestra aplicación. Así que vamos a ir acá en este archivo de CRUD-API.htp. Solo tenemos este de aquí y vamos a hacer, por ejemplo, para una lista de empleados. Clic derecho y vamos a decir generar solicitud y vamos a ver que en nuestro archivo se ha generado esta solicitud para empleado lista. Vamos a decir enviar solicitud. Se va a abrir esta ventana y como pueden ver acá está la respuesta, tanto como en row y en headers, las cabeceras que utiliza. Entonces, para esto servía este archivito de acá. Es como hacer una solicitud, pero sin salir de Visual Studio, porque si yo voy acá, estoy accediendo al navegador. Pero acá yo lo puedo hacer directamente dentro de Visual Studio sin salir. Entonces, han considerado esta opción, que me parece también buena. Y solamente sería esto, nada más. Acá podemos hacer nuestras pruebas, incluso del API Post. Pero entonces esto sería la utilidad de ese archivo y acá pueden seguir sus pruebas. Claro que siempre debe estar ejecutado el proyecto para poder acceder a esas opciones. Voy a guardar esto y listo. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente API que es para poder editar. Entonces voy a copiar todo esto de acá. Y vamos a pegar acá. El siguiente viene a ser HTTP put y vamos a utilizar lo que es editar. De igual forma vamos a cambiar esto, vamos a recibir un objeto, vamos a poner las llaves y acá vamos a utilizar empleado DB, ya que lo que yo deseo es encontrar el empleado al cual quiere editar o modificar los cambios. Entonces vamos a utilizar await. Esto ya lo tenía aquí. Y es que no me equivoco porque acá estamos, como pueden ver, accediendo al empleado de acuerdo al ID que estamos recibiendo. Así que voy a copiar. Y como ya tengo al empleado por el ID, entonces, acá me falta modificar esto. Estamos recibiendo un objeto y vamos a poner acá ID empleado. El ID empleado que deseamos editar también lo podemos hacer aquí por la URL, pero si ya viene dentro del cuerpo, entonces ¿para qué crear más opciones? Bien, entonces este es el empleado que necesitamos modificar, lo tenemos por el ID y acá solo vamos a decir qué es lo que deseamos cambiar de nuestro empleado de la base de datos. Vamos a cambiar desde empleado DTO.
nombre completo, pero ya me di cuenta que aquí me falta agregar la propiedad que es nombre completo. Bien, vamos a repetir, es empleado DB punto sueldo, que es empleado DTO sueldo. Estamos actualizando cada uno de ellos. Punto ID perfil. Y también DTO ID perfil. Lo siguiente es el contexto y vamos a poner acá empleados. Vamos a actualizar el empleado DB. Vamos a continuar y voy a poner acá context. Y vamos a tener que guardar los cambios. Recuerden que necesitamos guardar siempre con save change async para guardar los cambios de manera síncrona en la base de datos. Y vamos a devolver la respuesta con un OK. Acá hay diferentes maneras de hacer esto de la respuesta. Estoy utilizando el OK por defecto. Entonces acá vamos a poner empleado modificado. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente y último, que es para poder eliminar. Así que vamos a copiar de nuestro get. Copio todo esto. Y vamos a indicar acá. Lo siguiente, vamos a cambiar el nombre. Eliminar, vamos a cambiar el tipo de solicitud, que acá es un HTTP delete. El nombre voy a poner que es eliminar. Este ID lo recibimos acá como parámetro. Las llaves. Y bueno, no sé qué se ha creado acá. Voy a retroceder. Bueno, ya había creado las llaves. Y entonces vamos a buscar nuestro empleado. Voy a poner acá empleado DB. Y vamos a hacer el llamado a nuestra base de datos, la tabla empleados. Y acá también podemos utilizar el file async, simplemente pasándole el ID. O también pueden utilizar este where, no hay ningún problema. Vamos a poner acá siguiente. Y vamos a decir context.empleados. Y vamos a remover el cual es el empleado que ha sido encontrado. Y vamos a retornar un OK. Y vamos a poner acá el mensaje el cual nos diga empleado eliminado. Bien, punto y coma al final, pero voy a poner acá una validación. Si desean también pueden agregar a lo que es allá arriba cuando busque un empleado. Voy a decir que si es igual a nulo, o también pueden trabajar con isNull, si es igual a nulo, entonces que me retorne una respuesta de not found, el cual nos va a decir empleado no encontrado, en el caso de que le hemos pasado un ID que no existe en nuestra base de datos. Entonces, si no es, bueno, esto lo podemos hacer más corto, simplemente así, o en una sola línea. Si es que empleado no ha sido encontrado, que retorne not found como respuesta. Pero si ha sido encontrado, entonces va a devolver esta opción de aquí. Vamos a hacer unas pruebas. Tenemos esta opción, pero no lo voy a trabajar con esto. Voy a trabajar con el navegador. Entonces vamos a ver que tenemos toda nuestra lista de APIs acá. Bien, entonces vamos a utilizar primero el método de guardar. Vamos a intentar guardar uno más. No necesito estas propiedades y acá voy a poner María Pérez. El sueldo va a ser de 2000. Y en cuanto al perfil voy a poner que sea 1. O bueno, 3 de analista. Y vamos a ejecutar. Y vamos a ver qué nos dice, a ver qué ha pasado. Sí, acá me faltó una coma. Esto no debería estar así. Ahora sí, vamos a ejecutar nuevamente. Y muy bien, el empleado ha sido agregado. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra lista de empleados. Vamos a poner acá en tryout, ejecutamos. Y muy bien, entonces tenemos a José Pérez y a María Pérez.
María Pérez tiene el ID 2, así que vamos a buscar y vamos a editar y luego vamos a eliminar a María Pérez. Voy a copiar lo que son todos estos datos de aquí, solo de aquí, de empleado hasta ID perfil. Copio todo esto, voy a limpiar y vamos a ir acá en buscar, tryout, y vamos a poner el número 2, ejecutamos. Y ahí está, solo obtenemos a lo que es María, pero acá en el nombre de perfil, el nombre completo, ya sé qué ha sucedido acá, vamos a ver. Y este es un error en el get, entonces sí, aquí está mal. Aquí es nombre perfil, nombre completo es acá y ya está. Vamos a corregir esto y vamos a ejecutar ahora en el buscar y vamos a poner tryout, número 2, ejecutamos. Y listo, ahora sí. Nombre completo, María Pérez, sueldo, su ID perfil y el nombre de perfil que es analista. Bien, entonces vamos a modificar el sueldo. De igual forma voy a copiar todo esto. Voy a limpiar y vamos a ir acá en editar con el put. Voy a poner en tryout y acá voy a pegar lo que teníamos antes, que es para María Pérez. Todos los datos los vamos a dejar, solo vamos a actualizar el sueldo que va a ser ahora a 5.000. Vamos a ejecutar esto y nos dice empleado ha sido modificado. Muy bien, entonces vamos a buscar nuevamente por el 2, ejecutamos y listo. Como podemos ver tenemos el sueldo de 5.000. Bien, voy a limpiar y vamos a eliminar a nuestro empleado María. Voy a poner en tryout y voy a poner primero como 3 para tener la respuesta de que no hemos encontrado, me imagino. Bueno, acá nos dice que el valor no puede ser nulo, entonces ya vamos a modificar esto. Ya que esto sería por este método de acá, vamos a cambiar esto porque acá sí o sí nos va a devolver un objeto. Y para no tener problemas voy a poner acá el first or default, pero de manera asíncrona. Y acá sí va a ser necesario el cual es nuestro where, ¿saben? Voy a copiar esto. Y vamos a corregir esto de acá. En el otro caso iba a funcionar cuando sí o sí estemos seguros de que se encuentra un empleado con ese ID, pero como no ha encontrado, entonces nos devuelve un nulo y esta propiedad no puede almacenar nulos. Entonces vamos a decirle si es que encuentra, nos devuelve el primero, pero si no, que nos devuelva un nulo por defecto. Entonces esto de aquí, sí, también estaba mal el orden. Vamos a hacer unas pruebas porque esto debe ser eliminado cada vez que esto está seguro de que ha encontrado. Incluso podemos duplicar esto para hacer unas pruebas con el anterior. Porque el otro método quiero estar seguro si es que me devuelve un nulo. A ver, vamos a ver. Sí, en realidad sí me devolvería un nulo. Sí debería, porque lo que veo acá es un facing o un facing y tenemos el empleado con este símbolo de interrogación, el cual me dice que sí. Devolvería un ID, entonces el problema sería por esta línea y no por la anterior. Vamos a regresar y vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Vamos a eliminar el ID número 3. Vamos a ejecutar. Y sí, ese era el problema. Entonces, este método de acá sí devuelve un nulo por defecto cuando no lo encuentre y teníamos un error en esta parte de la línea de aquí. Bien, entonces eso sería la corrección. También podemos trabajar de la misma manera, bueno, aprovechando la línea que ya tenemos aquí arriba. Y siempre hay que revisar lo que nos está devolviendo aquí en cuanto a los métodos. Vamos a dar una lectura y así vamos descubriendo cada una de las cosas que contienen los métodos. Bien, entonces ya hemos terminado.
No, todavía. Vamos a eliminar a nuestro empleado, el cual era María Pérez, que tenía el ID 2. Ejecutamos. Y nos dice empleado eliminado. Vamos a ver acá en empleado. María Pérez, y también hay algo que acá resolver, como pudieron ver, y esto es muy importante. ¿Por qué no ha eliminado? Porque acá solo he dicho que elimine o remueva, pero esto lo hace de una manera temporal, no impacta la base de datos. Y para hacer eso de ahí tenemos que copiar esto y pegar esto de acá. Es muy importante, se me ha olvidado, pero en realidad nos funciona para saber qué puede suceder si es que nosotros no agregamos esta línea de acá. Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a tratar de eliminar ahora a María, que hasta el momento ha sobrevivido, la verdad. Vamos a ejecutar. Bueno, vamos a eliminar el primero, ya que María, como ha sobrevivido a todas las pruebas, vamos a dejarle esa oportunidad. Así que vamos a ponerle acá ejecutamos. Y vamos a esperar empleado eliminado. Vamos a ir acá a empleado. Y vamos a ejecutar y queda María Pérez. Y José Pérez ha sido eliminado de nuestra tabla de empleado. Muy bien, entonces ahora sí podemos decir que hemos terminado. O quizás también no, porque vamos a hacer una mejora a nuestra API. Recuerdan que les había dicho que mucha lógica no debería estar acá concentrada en el controlador. Nuestra lógica debería estar implementada en servicios, así que vamos a ir acá a perfil controller y teníamos toda esta lógica. Lo pueden hacer también en empleado controller, pero para aprovechar, ya que perfil es más rápido y también tenemos solo un método, vamos a hacerlo de esa manera. Y ya ustedes como manera de práctica lo hacen en empleado controller. Así que vamos a crear acá una carpeta llamada service. Agregar carpeta y le vamos a poner con el nombre de service. A ver, service. Y vamos a agregar una nueva clase, el cual le vamos a llamar como perfil service, siempre indicando a qué hacemos referencia. Entonces vamos a ir acá en perfil y vamos a copiar todo esto de acá. Agregamos las referencias y vamos a copiar también lo que es todo el constructor y lo vamos a pegar acá, pero este constructor no sirve. Voy a copiar el perfil service y lo vamos a pegar acá. Entonces estamos creando la instancia, lo mismo que hicimos en el controlador, pero lo vamos a dejar acá en nuestro servicio. Bien, entonces vamos a crear acá un método que va a ser asíncrono y va a devolver una tarea, el cual devuelva una lista de bueno, me estoy confundiendo, es una lista de perfil DTO de esta manera. Y bueno, acá vamos a ver en dónde está fallando esto. Public async, me falta el nombre del método, que va a ser, lo voy a poner como lista. Abrimos las llaves y ya lo tenemos. Y muy bien, entonces dentro de este método vamos a copiar toda esta lógica de acá, copiamos y lo vamos a mover acá. Solo que acá ya no retornamos una lista de OK o una respuesta de OK, solo vamos a devolver la lista y no trae problemas. Bien, entonces nuestro servicio se encarga de conectarse con nuestro base de datos y luego aplicar lo que es la lógica. Vamos a guardar acá y vamos a ir a nuestro archivo de program.cs para poder agregar este servicio. Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner acá builder.service. Y vamos a agregar un scope para utilizar nuestro servicio. Vamos a poner acá perfil service. Y voy a poner acá paréntesis para cerrar. Y acá se ha agregado ya la referencia a la carpeta de mis servicios. Muy bien, entonces vamos a guardar esto. Vamos a ir acá al controlador de perfil y ya no vamos a hacer referencia a nuestra base de datos, sino vamos a hacer referencia hacia perfil service.
también pueden cambiar el nombre. Le voy a poner como perfil service. Copio esto, lo pegamos acá en el constructor. Cambiamos todo esto de acá. Bueno, este guión lo borramos. Y vamos a ver qué está faltando acá. Perfil service. Y bueno, esto es al revés. Ya, listo. Estamos haciendo referencia a nuestro perfil service. O bueno, una instancia. Y todo esto ya lo podemos borrar, ya que se va a encargar nuestro servicio. Vamos a poner acá await perfil service punto el método de lista. Y muy bien, entonces esto sería todo y así debería estar nuestros controladores sin implicar mucha lógica. Vamos a ejecutar el proyecto para ver los cambios, que la verdad en la manera de interfaz no vamos a ver mucha diferencia, o bueno, no vamos a ver nada de diferencia. Presionamos tryout y acá vamos a presionar ejecutar. Y vamos a ver que la respuesta sigue siendo la misma. Muy bien, entonces esto sería como una mejora, ya que como indiqué, mucha lógica no deberíamos tener acá en nuestro controlador. Para ello utilizaríamos un archivo o un perfil service, que es un servicio donde se concentra toda la lógica. Y el controlador queda limpio. Y así vemos también que en empleado controller tenemos demasiada lógica interna en cada controlador. Entonces sería de manera de práctica que ustedes puedan cambiar esto por un servicio y puedan devolver todo esto a través, como decimos acá, a través de un servicio. Muy bien, entonces esto sería todo por el video. Voy a dejar el enlace para que puedan obtener el código. Voy a subirlo a GitHub y deberían tener el enlace de ese proyecto en la descripción de este video. Bien, entonces me despido y esto ya sería todo por el video.